Hola, mi nombre es Erika García Rentería del grupo 102, estudiante de la preparatoria Hermanos Flores Magón. Voy a explicar un poco sobre los pronombres personales. Un pronombre es una palabra que sustituye a un nombre propio. Hay también tres funciones que son función sujeto, función neutra y función objeto. La función objeto es cuando el sujeto es quien hace la acción del verbo. Esta siempre al principio va antes del verbo. La función neutra se usa para hablar sobre cosas o animales. Y la función objeto es cuando el verbo afecta al sujeto. Siempre va después del verbo. Los pronombres función sujeto son los siguientes. Es I, she, he, it, we, you, they, you. Estos tres pronombres siempre se le va a agregar una S al final del verbo. También se le agrega ES cuando terminan en S o X, CH, SH. ¿Cómo se usan estos pronombres? Siempre primero será el pronombre que es el sujeto en esta oración, seguido por el verbo y el último el complemento, que es opcional. Les pondré unos ejemplos que son el sujeto y el verbo. I drink, que significa yo bebo. We drink, que significa nosotros bebemos. They drink, que significa ellos beben. You drink, que significa tú bebes. She drinks, que significa ella bebe. He drinks, que significa él bebe. It drinks, que significa eso bebe. Me faltó otro que es igual que este, pero tiene otro significado, que es you drink, que es ustedes beben.
Y como había dicho anteriormente, los pronombres she, he, it se les agrega una S al final del verbo. Ahora explicaré sobre la función objeto. Los pronombres de la función objeto son los siguientes. Es me, you, him, her, it, us, you y them. ¿Qué significa a mí, a ti, a él, a ella, a eso, a nosotros, a ustedes y a ellos. La función objeto es similar a la sujeto. Se usa sujeto 1, siguiente después verbo, y después se utiliza otro pronombre que sería sujeto número 2. Por ejemplo, he dances with her. ¿Qué significa? Él baila con ella. Otro ejemplo podría ser I dance with him. ¿Qué significa? Yo bailo con él. También hay oraciones imperativas que se utilizan para dar órdenes. Y no es necesario poner el sujeto 1, solamente se utiliza el verbo y el sujeto 2. Por ejemplo, clean here, que significa límpiala a ella. Clean him, que significa límpialo a él. Y clean it, que significa limpiarlo. En estos no se le agrega
la S al final del verbo, porque el verbo es el que hace efecto sobre el sujeto, al menos que diga, por ejemplo, he cleans her, que significa él limpia a ella. Pues es todo. Muchas gracias.